iniciamos una serie que le llamamos Como Jesús. Como Jesús, como Él, ¿verdad? Y en esa serie, Como Jesús, vamos a conocer mucho del Señor, o vamos a refrescar, vamos a solapar palabras que tienen mucho que ver como Jesús lo hacía, como Él actuaba, para que de alguna manera nosotros nos podamos enfrentar a ese mundo voraz, a ese mundo cruel, a ese mundo que traiciona, a ese mundo que está lleno de intereses, y nuestra manera sea como Jesús, sea como Él nos dijo. Para eso existen 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, describen la vida de nuestro Señor Jesucristo, pero también las epístolas de Pablo, las cartas que escribió a los romanos, a los efesios, a los corintios, a los gálatas, a los tesalonicenses, a los colosenses, fue el que más, no fue el que más escribió, fueron los que el hombre cuyos escritos se incorporaron con mayor fuerza a la Biblia. Y obviamente pues también tenemos a Santiago, tenemos a Pedro, tenemos al mismo Juan, no solamente porque es uno de los que relató la vida de Jesús, sino también porque tiene, entre otros, 2 cartas, Juan 1, Juan 2, pero también tiene Apocalipsis, y realmente esos escritos fueron inspirados a través de Dios para que se compilaran de la manera como ahorita están escritos y en el orden en el que están colocados en el Nuevo Testamento. Entonces, es importante entender si alguna referencia, nosotros podemos tener palabras de Moisés, de David, de Abraham como padre de la fe, de todos estos profetas conocidos como Samuel, el profeta Jeremías, el profeta Isaías, pero realmente nuestra referencia es Cristo Jesús. Esta es nuestra referencia, esta es nuestra vida. Hay una inmensa diferencia que estudia en profundidad la Sagrada Escritura, que la compilan al Antiguo con el Nuevo Testamento, encontramos una inmensa diferencia cuando Cristo vino a instalar su filosofía de vida, su doctrina. La doctrina de Cristo es una doctrina muy particular, al cual nosotros pretendemos durante esta serie detallar en lo que más podamos, así, a fin de que nuestro actuar, más allá del conocimiento y la comprensión, del actuar en el mundo, en nuestras casas, porque como dice la palabra, dice así que nosotros deberíamos, nosotros somos del mundo, pero no pertenecemos a él. ¿Aló? Si no pertenecemos, no actuamos como actúa el mundo. Tenemos que vivir porque, bueno, este es el mundo que el Señor nos permite, estamos aquí. Jesús vivió en este mundo, pero no perteneció a él. Su doctrina nos dejó claro en la manera como debía desenvolverse, sobre todo en tiempos de convulsión, en tiempos de dificultad, en tiempos de crisis. De hecho, en los tiempos que llegó Jesús, el pueblo de Israel estaba sometido a los romanos. Ya estaba el imperio romano había tomado, había capturado, entre otras naciones, a Israel. Ellos estaban bajo el yugo de los romanos. Y en ese tiempo llegó Jesús. Pero ahí también hay una interpretación, y es que en tiempos difíciles es donde necesitamos aprender y aplicar la doctrina de Cristo Jesús. Por eso es que es importante tener claridad de quién es, y le colocamos este tema: ¿conoces a Jesús? Me vino esta palabra porque no sé si ustedes conocieron una película que salió hace un tiempo. ¿Conoces a Joe Black? Claro, en ese tiempo, en esa película Joe Black representaba la muerte, pero en este caso Jesús representa la vida, y la vida. Entonces, aquí algo que es importante, y es conocer realmente, o sea,
a quién debemos seguir. O sea, a medida que lo vamos conociendo en profundidad quién es Él, o sea, sabemos más que vamos a hacer. Y ya quedará nuestra decisión sobre ponernos en nuestros viejos hábitos y decir, no, bueno, yo no voy a actuar de esta manera, no lo voy a hacer, porque entonces seguiré siendo una extensión de quien era antes de entrar a la iglesia. Yo lo voy a hacer y voy a modelar como Cristo lo hizo. Ahora, no es fácil, nadie ha dicho que sea fácil, que esto es algo al cual, wow, qué alegría, porque inmediatamente, no, muchas veces por tomar decisiones apegadas a la palabra de Dios, a su principio y a los postulados de Jesús, se tienen más problemas. Pero esos problemas pasan a ser momentáneos, por una parte, y por otro, no se padecen. ¿Aló? Usted puede tener un problema y no padecerlo. Usted puede tener una dificultad y tener un problema y decir, ay Señor, yo descanso en ti. En el tiempo que yo menos, en que tú menos te imagines, este problema ha pasado y tú has triunfado en Cristo. Lo que sucede es que muchas veces no sabemos esperar y no sabemos confiar, porque uno de los que recalca mucho la palabra es la palabra confianza. ¿Cuánto confiamos? ¿Cuánto esperamos? Nosotros queremos muchas veces ante las dificultades por fórmulas mágicas. Emprendemos proyectos y queremos que si al menos se está dando, ya estamos buscando otro. Si tenemos una familia, pensamos que la familia se va a orientar de la noche a la mañana. Si tenemos un trabajo, creemos que el trabajo va a producir recursos inmediatamente, y si no, la opción del enemigo es hacer que desista lo que comenzaste en un tiempo y que esa proyección que hiciste deba permanecer aún con dificultades. Y por eso es que Jesús fue un campeón. Jesús fue un perfecto, un hombre de excelencia en procesos, en dificultades, en momentos difíciles, incluyendo que tenía que dar una respuesta propia y mansa y calmada. Se mantenía firme con sus principios y con sus convicciones. Se mantenía allí apegado, sabiendo que lo que iba a hacer él probablemente tardaba un poco más, traía más problemas, pero al final había una victoria segura, contundente y arrasante. De esto se trata la doctrina Cristo, de esto se trata conocer al Señor. Digo que nosotros, no lo digo por la iglesia, lo digo por el país, lo digo por los países subdesarrollados, conspira contra nosotros un mal que se llama el síndrome, o que yo llamo el síndrome de la inmediatez. O sea, usted quiere hacer algo, si usted ve que al cabo de unos días usted está logrando algo, no, yo ahorita voy a soportar a mi esposo, o voy a soportar a mi esposa, voy a saber esperar considerando a Cristo como mi guía, yo voy a esperar, yo voy a estar. Entonces, claro, trata de resistir un poquito en esta espera, tratando de emular a Cristo, pero en cabo de un tiempo dice, voy a poner un nombre criollo, bota las tapas. Ya, ¿por qué? Porque una de las cosas es que no podemos saber poner en manos del Señor por un tiempo una dificultad y esperar, confiando en Él, que Él se va a apropiar de ella. Y que al final la fórmula termina siendo perfecta y permanente y para siempre. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasa con facilidad cuando hay dificultades dentro de una familia? Usted no ve, por ejemplo, y ya lo he comentado, los artistas no se calan ningún guiño de su pareja. Levantó la ceja muy feo. No me gustó. Esto quiere decir que ya está en incompatibilidad aquí mismo. Y por eso es que usted ve que los artistas viven de hombre en hombre o de mujer en mujer. Porque como tienen dinero, pero en el fondo hay un vacío que no terminan de llenar con nada. ¿Aló? ¿Están copiando la palabra? Amén.
Porque aquí lo importante es entender que nosotros vamos a vivir conforme a los postulados que Jesús dejó, y ellos traen como consecuencia que lo que vayamos a enfrentar, sea duro, sea fuerte, entonces se haga con paciencia, con calma, con sosiego, con transparencia, con luz, y es cuestión de tiempo. Una palabra que es cuestión de una frase por allí, es cuestión de honor, algo así, pero esto es cuestión de tiempo, cuestión de conocer más de Dios. ¿Ven? El primer libro de Juan, capítulo 1, versículo 7, habla de uno de los aspectos más importantes de lo que es un cristiano, y es andar en la luz. Porque el Señor vino a la tierra a decir, mira, sí se puede. La fórmula como Él vino a la tierra no precisamente era como impuesto como un rey, no era una autoridad secular del tiempo, no tenía una jerarquía, un grado, un título. Él vino desde abajo para enseñarnos que sí se puede, por eso que él se hizo hombre. Se hizo hombre es porque adquirió las características nuestras. Y en esas características que Él adquiere, Él da a demostrar que nosotros con los problemas, las dificultades, cualquiera sea el tamaño que tengamos, sí podemos de la mano de Jesús. Sí podemos de la mano de Él. Por eso es que es importante entender de quién es Jesús. Un hombre que vino a la tierra, Dios se hizo hombre, para que nadie dijera, claro, porque es Dios, no, se hizo hombre, sufrió como sufrimos nosotros, vivió los padecimientos, pero el tratamiento que Él dio a lo que vivió era diferente, porque al final poder vencer, como es el que quiere que nosotros aprendamos, un tratamiento diferente. Te golpean una mejilla, pones la otra. ¿Quién acepta eso? Si te golpean una mejilla, tú levantas la otra mano y le pegas la ella, pero no. Pero sí es cierto que se necesita saber soportar, saber esperar y saber confiar. Se necesita hacer. Ahora, hay un aspecto que es determinante: caminar en verdad, caminar en luz, caminar en claridad, caminar en transparencia, caminar claro de que lo que hagamos, de lo que llevemos a cabo, no es sometido o contrariado con ninguna ley, ni siquiera las espirituales. Este 1 Juan capítulo 1, versículo 7 dice: pero si andamos a la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces hay una primera condición que habla de andar en transparencia, en claridad. ¿Qué hacía Jesús? Nunca ocultó nada. Siempre habló claro. Nunca dejó entrever nada, y siempre pensó en el otro o en la otra manera, porque aquí hablan habla esta palabra de la comunión que debemos tener producto de caminar en la luz. ¿Aló? ¿Me estoy explicando? O sea, la consecuencia de caminar en la luz, de caminar en la claridad, en la transparencia, a veces tú te tienes que considerar y mirar, oye, yo estoy haciendo aquí ventajista, o yo estoy haciendo aquí, estoy pisando al otro, o yo me tengo que encontrar queriendo lucirme para que otro se opaque. Entonces dice la palabra que lo primero que nosotros tenemos que hacer, dice Jesús, es caminar en la luz. Él siempre dijo la verdad, Él siempre caminó con transparencia. Muchos se incomodaron por lo que Él decía, porque utilizaron la religión de ese tiempo para que se hicieran jerarcas espirituales, que se colocaran en un nivel de estatura, de autoridad, que traía como resultado oprimir
a la gente, al pobre, al enfermo, al necesitado. Pero esa no era la manera. La semana pasada vi una película, y de verdad se la recomiendo, se llama Martín Lutero, ¿no? Es el tema de la reforma, es un sacerdote católico que eran los únicos que podían leer la palabra de Dios, los únicos que podían leer la palabra de Dios y escudriñarla y estudiarla eran los teólogos, ni siquiera el sacerdote normal. El sacerdote normal recibía una doctrina católica y la colocaban, pero muy particular. Entonces, ¿quiénes eran los que la enseñaban? Los teólogos, los sacerdotes teólogos se la enseñaban al resto de los sacerdotes, pero resulta que cuando él empieza a leer con detalle, encuentra una inmensa incongruencia entre lo que existe en la Sagrada Escritura y lo que estaba haciendo la doctrina. Muy diferente. ¿Qué hace Martín Lutero? Él agarra y dice, no, yo tengo que sacar esto a la luz. Yo tengo que hacerlo como lo hizo Jesucristo. Bueno, eso tuvo problemas con todo el mundo. Con todo el mundo tuvo problemas. Tú eres loco, ¿cómo haces eso? Mira, te estás oponiendo a la jerarquía de la Iglesia Católica, mira cómo está en estos tiempos, no vayan. Y él se sobrepuso realmente, inclusive, aparte de que se opone que una de las principales razones era una indulgencia que se pedía por pecado. Vengan, pongan aquí su dinero, que eso lo va a librar de pecado. Venga, entrega la indulgencia. Cuando encontramos que la palabra no se parecía en nada a esto. Ahí no había luz, ahí lo que había era una oscuridad. Había lo que había no había transparencia. Entonces, este sacerdote católico, teólogo, que tenía que explicar las enseñanzas, las hacía como aparecían en la Biblia y no como estaban en la doctrina. Eso le causó un inmenso problema a él, que él estaba como resultado, bueno, pero obviamente porque lo expulsaran, lo excomulgaran, y si no es porque Dios como dando las cosas, el príncipe de esos momentos lo protege, lo hubieran inclusive, cuando eso se practicaba, la muerte, los quemaban. Oigan, pero él hizo esto. Es el primer hombre que traduce en el idioma de la nación, el alemán, en el alemán, la Biblia. Y a partir de ahí se comienza una carrera por tratar de descubrir qué hay dentro de ella. Pero yo digo, Dios mío, ¿sabes? Probablemente en aquellos tiempos, las religiones de esos tiempos tenían derecho a estar equivocados. Pero nosotros tenemos a la mano la Biblia para seguir exactamente, y todavía el diablo busca que le demos una interpretación diferente a ella. Cuando la palabra dice, si andamos en la luz, es en claridad, y nosotros tenemos que reflexionar a cada momento, wow, ¿será esto agradable a Dios? ¿Será esto como Jesús? ¿Será esto realmente lo correcto? Entonces, como hay tantas cosas en el mundo, tantas crisis, problemas, necesidades, carencias, pareciera que lo revolvemos todo y al final nos confundimos. Anteriormente tenía esta justificación porque enseñaban la única doctrina a través de una línea, no se sabía si era Biblia o no, pero aquí todos tenemos la Biblia en nuestra mano. Y si realmente queremos hacerlo como Él, como Jesucristo, nosotros tenemos que ahora pelear contra nuestro ser. O a decir, no, esto no es correcto. No, a lo mejor no me voy a ganar un dinero aquí. No, a lo mejor voy a quedar por avergonzado. No, a lo mejor voy a tener problemas, pero lo voy a hacer como Jesús. Amén. Lo voy a hacer como Él lo hizo. Nosotros, ¿por qué la palabra dice que ancho y espacioso? Oye, mira lo que dice la palabra. Ancho y espacioso es el camino que conduce a la perdición. O sea, que cuando usted vea todo muy fácil, todo muy light, todo muy bello, todo va para allá y viene para acá, es una autopista de 4 canales de ida y 4 de regreso. Y dice, y angosto y escabroso es el camino que produce, que te lleva a la gloria. Amén. Ahora, ¿para qué te estoy preparando, hermano? Te estoy preparando
que resistas un poco más caminando como Jesús, pero que al final veas la gloria. Porque de todas maneras el ancho y el espacioso, lo que se ve muy bonito, al final termina siendo una perdición. Es importante entender que para ello tenemos que caminar en luz. ¿Qué procuramos en nuestra iglesia? Hablar claro, transparencia sobre todo. O sea, aquí no queremos darle a entender nada al hombre. Aquí con quien tenemos que estar bien es con el único que da vida, el único que da milagro, el único que hace prosperar, el único que hace que puedas alcanzar tu sueño anhelado. Oiga, la gente que dice a él, no, sí, yo, Cristo, no, o sea, yo pienso que la iglesia tiene que funcionar muy bien cuando es más fácil hablar de sus errores. Bueno, si es que los reconoce, porque por supuesto hay mucha gente que ni siquiera reconoce, que se grave, no reconoce que tiene fallas. Pero bueno, de hecho, la Biblia perfectamente lo señala como la persona que no mira sino la paja del otro. O sea, no se sabe el tamaño de la dificultad del problema que tiene. Pero sí te puedo decir que nosotros tenemos que ser muy reflexivos con nosotros. ¿Qué estamos haciendo que desagrada a Jesús o qué estamos dejando de hacer que no le gusta al Señor o que no está dentro de su postulado? Yo creo que un cristiano, no solamente para que le vaya bien, para que tenga la gracia y el favor de Dios, tiene que ocuparse mucho, sobre todo de sus tiempos a solas, de sus tiempos donde no está el hombre. Porque cuando tú haces lo correcto en ausencia del hombre, es porque le tienes un respeto y reverencia a Dios. Pero cuando tú, bueno, nadie va a venir aquí al frente, ¿sabes qué? Me vengo a robar esa corneta. Ay, esto es un ladrón porque él lo está diciendo públicamente. Usted sabe que el enemigo no trabaja en la claridad. ¿Dónde trabaja el enemigo? En la noche, detrás de la puerta, cuando no hay hombre. Si hay algo que tenemos claridad de lo que Jesús pregonó es caminar en la luz. Y dice que la consecuencia de caminar en la luz, oiga bien, es que puede existir entre nuestros semejantes una buena comunión, uno con otro. Entonces después dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No sé si ustedes están comprendiendo el significado de esta palabra, pero caminar en luz te lleva a un nivel de comunión, a un nivel de tolerancia, a un nivel de entender al otro, de poder convivir. Y entonces ahí es donde la sangre de Cristo limpia nuestros pecados. Eso es lo que entiendo de esta palabra. Cuando esa palabra ahí quiere decir que es una consecuencia del transitar correcto por el que hemos estado caminando. El libro de Efesios, capítulo 1, versículo 7, dice: ¿en quién tenemos redención por su sangre? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dice aquí, ¿en quién tenemos redención por su sangre? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En otras palabras, allí me llama la atención una palabra que tenemos, es redención, que cuando vamos al diccionario encontramos que en esta palabra habla de salvar, de perdonar, de liberar. Hay mucha gente que está cautiva, que está atada, tú la ves físicamente bien, pero adentro las cosas no le fluyen, no tiene claridad. Mire, hemos visto cómo personas que tienen, oiga bien, personas que tienen, pareciera que todo bien para que se le materialice X, un proyecto, una familia o un trabajo, o sea, en el fondo no se termina de dar.
Tiene la intención, la tiene. Quiere que se le dé, si tiene la voluntad, lo hace, pero aún así no se le da. Póngame otra vez el versículo, por favor. No se le da, porque en el fondo, probablemente no exista redención, no haya no estemos liberados, no estemos o estemos esclavizados, no estemos salvados de ese mundo voraz que internamente nos consume. Entonces dice, pero ¿qué obra con la redención? El perdón de pecado, según qué, la riqueza de la gracia de Dios. Ahora, ¿qué mensaje traigo respecto de esta palabra? Y es que con Jesús es que conseguimos la redención de nuestros pecados. Amén. Oiga, quiero que sepas algo. Hay pecados que vienen de atrás, que no nos corresponden a nosotros. Son los llamados maldiciones generacionales. Esas maldiciones vienen, es como el diabético. Le preguntan, ¿tú eres diabético? ¿Tu mamá fue diabética? Sí. ¿Tu abuelo diabética? ¿Tu abuelo? Ah, no, por supuesto. Y tu hijo también va a ser diabético. A menos que compremos el camino de Jesús como una forma de vida y que esa maldición se corte allí. ¿Por qué? Porque hubo redención de pecado. Hubo una redención. O sea, si algo nosotros... Miren, yo conozco gente, mis hermanos, no sé si ustedes tendrán en su mente también gente que trilla, trabaja, se esfuerza, se sacrifica, le da, pasan días, pasan semanas, pasan meses, pasan años, pasan décadas y no pasa nada. ¿Aló? Y está trabajando, no estoy hablando del flojo, que ese también hay mucho. No estoy hablando del aragán, de la chancleta, no estoy hablando del flojo. Estoy hablando del que trabaja, de que se propone, de que hace un plan, de que camina correctamente, pero no, ¿por qué? Porque resulta que probablemente no tomó el camino de Jesucristo como una forma de vida y no le dijo, Señor, como creo en ti, como conozco de tu poder, como sé que moriste en la cruz del Calvario, hoy yo me siento redimido. Entonces tenemos que comprarlo. Mira, ¿te parece? Fue bien hecha sangre ya. Una persona liberada, la verdad, muy bueno de la imagen, y muy apropiada para el momento. O sea, liberada, yo soy libre. Levanta su mano derecha y diga, yo soy libre y además redimido por la sangre de Cristo, por la cruz del Calvario. Tenemos que declarar para que se rompa internamente cualquier mal. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que ha hecho cosas y ha hecho cosas, pero nada sucede. Le ha pasado un momento, ha querido hacer su mejor papel, pero realmente lo tiene limitado, lo ha tenido impedido. Y pasa el tiempo y no pasa nada. Hay otros que están esperando que una maleta de plata les caiga en el frente. Es sí está grave. Pero oiga, ya Jesucristo pagó un precio por usted en la cruz del Calvario. El diablo no lo puede seguir atosigando. Usted se tiene que sentir libre para que salga a emprender. Usted se tiene que sentir redimido, salvado. Y ustedes saben cuál es uno de los aspectos que conspira con eso. La persona que vive completamente alando el pasado del presente. Una persona que viva, no, lo que pasa es que cuando yo era joven, yo tal, quiere decir que no cree que Jesucristo ya lo liberó. Y si no cree él, ¿cómo lo va a liberar el Señor si no cree?
cuántas travesuras, cuántos males, cuántas cosas no hemos cometido, pero habemos quienes ya creemos que eso ya pasó. El diablo no se va a seguir gozando de lo que al pasado le pertenece. Lo que nos queda es vivir el presente y encararnos al futuro. ¿Pero qué? Creyendo que Jesucristo, conociendo a Jesucristo, ya nosotros no tenemos deuda, no tenemos maldiciones. Yo no sé lo que piense, y hay gente que se apropia, que por una enfermedad ancestral tiene derecho a mantenerla. Y en la mente lo alimenta. No, yo soy así porque, mire, no está conmigo o no. Hay mucha gente que vive, bueno, él salió con mal carácter. Pero es que el papá era así. Y el abuelo ni se lo diga, será peor. Y el tatarabuelo no tengo duda que era peor que todos juntos y no lo conoció. O sea, cuando tú comienzas a retrotraer el pasado para justificar el presente, resulta que le estás diciendo a Jesucristo: no existe, no redime, no pagaste un precio por mí, no hay nada que hacer por mí. Ese es el error. Ya usted está liberado, amado. Ya usted está liberada. Usted está ahorita como en la línea de partida de una carrera, nada más para que le digan ¡partida! Pero hay gente que se pone en la línea de partida y ¿será que voy a ganar? Ay, Dios, yo voy a verte con mejores chores. Ay, estos zapatos tan nuevos, y mira estos bichitos viejos. Ay, no, él es de la familia Cisneros, eso es la verdad. Tremendo. Ay, ¿qué me queda para mí? Ya una persona que se ponga en la línea de partida pensando que va a perder y poniendo al otro, yo, no, me voy. ¿Qué vamos a hacer? Ya usted. Mira, hay gente que está haciendo cosas pensando que no le van a funcionar. Jesucristo ya pagó un precio. Ay, me casé con esta mujer. Yo no creo que pase de un año. Esto no va a durar mucho. Empieza a declarar y a pensar lo que va a suceder. Y le digo, su palabra tiene poder, tanto para bien como para mal. Que usted vea que un episodio no se parece a una relación a futuro buena porque está sucediendo algo. Eso es una mentira que el diablo quiere que le cale su mente. Y si usted ve una persona que declara: sí, yo voy a esperar el tiempo, yo confío que el Señor va a transformar mi pareja, yo no tengo inconveniente, yo sé que esta relación es para siempre. Si eso sucediera así, las estadísticas no traerían de por cada 86 parejas, por cada 100 parejas, 86 se divorcian. Por la mentalidad que asume la relación. Gente que comienza a trabajar y tiene la oportunidad, y como vive viendo es el mal del otro, vive viendo lo que no le gusta, las personas ya saben que no va a durar mucho. Es más, usted, el que lo haga antes que lo voten, o sea, el día que lo voten, y ese no es el día que la persona estaba votada. La persona estaba votada cuando comenzó a pensar que no iba a seguir trabajando. En otras palabras, hay gente que con la mente ya está votada, lo que le falta son días. ¿Aló? Cuando yo hablo de redención, de liberación, de estar directamente ligado con dejar atrás el pasado, estoy hablando de que usted realmente bien plantado y en la luz
tenga por seguro que es cuestión del tiempo, siga avanzando, porque su victoria es contundente y arrasante. Por eso es que tenemos que comprender a Jesús, conocerlo. Este es un tema mental. Esto no es un tema de hechos, esto es un tema de percepciones. Miren, uno de los grandes errores que a Jesús se le conoce es por su percepción. ¡Wow! Mucha gente, mira, de verdad cómo Jesús sanó, mira cómo aquel sanó. Pero no se le conoce a Jesús por sus convicciones. Porque cuando se conoce a Jesús por su percepción, se tiene como distanciado, como un hecho que puede o no suceder. Pero cuando se tiene por su convicción, es porque yo quiero seguirlo a Él por lo que hizo y por lo que sé que va a hacer por mí. Una persona que, son dos áreas, dos lugares son lugares que conducen a dos, son situaciones que conducen a dos lugares muy diferentes. Vamos al libro de Romanos, capítulo 5, versículo 9, dice así: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Entonces aquí hay una palabra tremenda, es entender que nosotros estamos siendo justificados. Nosotros justificamos nuestras malas acciones, nuestro pasado, por haber sido salvos. Nosotros somos el que es salvo en Cristo. Tiene una ventaja en que en esta tierra, en su tiempo, va a vivir bien y luego en la eternidad. O sea, si usted tiene que creer eso, y eso lo va a llevar a poder mantener a distancia la ira con la que el mundo trata de controlar o de impresionar o de manipular para conseguir cosas. Entonces ya nosotros estamos justificados. ¿Por qué estamos justificados? Porque Jesucristo en ese Calvario, Él pagó un precio ahí en la cruz. Ahí hubo un precio que pagar. Y oigan bien, ¿por qué pagó Jesucristo ese precio? Porque ni el diablo sabía en el fondo lo que iba a lograr. Una persona que viva con problemas, con dificultades, que pase por momentos difíciles en ese tiempo o en este tiempo, puede ser totalmente libre en una condición encauzado, encaminado hacia una vida bendita en medio de lo que esté atravesando. O sea, Dios, Jesucristo, fue un experto en lograr que nosotros triunfáramos en medio de la tribulación. Y por eso es el precio de la cruz. Mucha gente no entiende cómo es eso, que Él ganó y lo crucificaron y lo mataron. Y por eso viene esta historia que voy a contar de los últimos días, cuando Él estuvo en la cruz, estuvo clavado allí, y se burlaban, todos los que estaban allí se burlaron. Oigan bien, porque esto les va a servir. Se burlaron todos los que estaban en ese lugar, se repartieron su ropa, lo escupieron, mientras los romanos lo azotaban, mientras le clavaban lanzas en sus costillas, mientras lo ridiculizaron. Oiga lo que sucedió. Y ahora entiendo, hay mucha gente que pensó un momento, ¿cómo es eso que una persona después que pecó, hizo todo lo que hizo, al final del momento termina yéndose al reino de los cielos con Jesús? Y hoy le voy a decir, y la verdad que no es fácil, que en quien se haya perdido una credibilidad con todo lo que hizo, no es fácil que todo el mundo lo haya burlado, que todo el mundo lo haya vilipendiado, que inclusive el del otro lado del madero dijo, bueno, y entonces, ¿ni que eres un Dios? Sálvate pues, y aprovecha y nos salva, no nos vaya a dejar por fuera. Existe un hombre que dijo, no te burles, vaya. Ese señor es el Hijo de Dios. Creer en esas circunstancias nadie lo hace.
o muy poco lo hacen. Mira lo que dice el libro de Lucas, capítulo 23, del 39 al 43. Y eso sí se llama convicción. Dice, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. Le injuriaba, en otras versiones le dice que se burlaba, que hacía daño. Antes de toda esta lectura hablaban de lo muy maltratado, de lo muy burlado, de lo muy escupido, de lo muy atravesado en la lanza. O sea, hay que ser cruel para ver que a una persona lo están matando y todavía hay gente que se esté burlando. Digan, wow. Le injuriaban diciendo, si tú eres el Cristo, dice, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero no lo dijo fue burlándose, como dice la palabra. Respondiendo el otro, le reprendió. Pero ¿con qué fe reprendió este hombre? Diciendo, ni aún temes a tu Dios, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad juntamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate, yo aprovecho de una vez. Yo le metí una coletillita ahí, ya. Y con un momentito. Dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, para el malhechor, acuérdate de mí cuando estás en tu reino. Oiga bien, es tremendo porque estaban los tres clavados en la cruz. Todo el mundo se estaba burlando. Venían siendo golpeados. En una oportunidad me dije, Señor, pero wow, es tremendo. En el último momento, sabiendo, él lo dice allí, reconoce que había cometido pecado, delito, lo que quiera que había hecho. Y él se salvó en la raya. ¿No? Por eso es que aprovecho esto para comentarle que cuando usted ve que una persona está en una situación difícil, hágale la oración de fe. Hágale la oración de fe. Porque esa oración con fe puede llevarlo al reino de los cielos. Si ha cometido pecado, el Señor se lo puede liberar. Pero sí veo, o sea, que Jesús allí, o sea, Jesús venció, hasta en ese momento estaba venciendo. ¿Por qué estaba venciendo? Porque había gente que estaba creyendo en Él. Y lo que quería dejar el Señor claro, que todo aquel que creyera, no importando lo que estaba viendo, iba a ser salvo, iba a ser bendito, y como dice una palabra, vivirá en abundancia en esta tierra y después en la eternidad. Entonces, me sorprenden varias cosas. Una, o sea, cómo la gente puede ser tan cruel, y tan salvaje, para verlo atravesar por una lanza, colocarle espino, golpearlo, azotarlo, y la gente en medio de eso burlarse. Usted puede imaginar, usted no ve eso en estos tiempos, pero ¿por qué no ve en esos tiempos? Porque usted le pertenece a la era post Jesús. A usted le pertenece a la era después de Jesús. Después de Jesús vino la sensibilidad. Que no ve nadie, por muy malo que sea, usted no lo va a ver. Que está el mismo malandro, no tiene su respeto cuando dispara. Pero de alguna manera hay visto de sensibilidad que el Señor dejó en esta era. Otro aspecto que es importante es ese. O sea, una persona, por eso digo, ¿cuánto vamos a ir al cielo? ¿Cuánto vamos al cielo? Pues se va a encontrar muchas sorpresas en el cielo. Otra palabra, va a llegar al cielo y se va a decir, ¡wow!
¿qué haces aquí? Y también va a decir, cuando ¿dónde está este hermanito que era tan bueno? Ese que salía de la iglesia, ¿dónde está? No está. Cuando usted le pregunte a San Pedro, porque hay gente que vivió mucho en apariencia, pero a la verdad no hacía la voluntad de Dios. Y había otra gente como este que estaba en el último momento y le decía, Señor, si creo en ti. ¿Qué hizo el Señor? Ejerció fe. Y yo creo, Señor. Mira, déjate de burlar sin vergüenza, que bastante mal que hiciste. ¿Sabes? Que vos te estabas agarrando sus créditos ahí. No te burlas, Señor. Ay, ya te defendí del sinvergüenza que él. Oye, llévame contigo. ¡Chas! Una vez. O sea, le digo palabras más, palabras menos, con cierta jocosidad, pero esa es la verdad. ¿Qué hay de particular en ese evento? Fe, hermano. Porque en ese momento no había posibilidad de creer en alguien que estaba en la cruz, que se estaba muriendo, que estaba siendo todo golpeado, burlado, para que alguien creyera. Si nada más tú en condiciones contrarias creyeras que Cristo puede morar en tu vida, todo va a ser diferente. Todo sería diferente, completamente diferente. Cuando estés pasando tus peores momentos, cuando estés en tus dificultades, Señor, sigo creyendo en ti. ¿Usted sabe qué sucede cuando nosotros pasamos por problemas y dificultades? ¿Dónde está Jesús? ¿Y tú, Señor, dónde estabas en ese momento? Cuando debemos más aferrarnos al Señor en los momentos difíciles. Cuando más debemos creerle, Señor, yo lo entiendo, no sé qué, pero sigo creyendo en ti, te sigo amando y sé que tú estás en el control aún y cuando estés en esta dificultad. Hermano, ninguno de nosotros nos vamos a escapar de las dificultades. Yo lo estoy preparando para cuando usted viva sus dificultades. La palabra dice, en el mundo tendréis aflicciones. Entonces luego dice, pero confía. Ya yo vencí en la cruz del Calvario. O sea, aquí, no, por supuesto, entiendo, no debe haber alguien con... No, eso no es para mí. Yo con eso no... Yo sí no tengo nada que ver con esto. No, porque es que la vida es una dificultad. La vida es problema. La vida es dura. La vida es traicionera. El mundo es traicionero. ¿Por qué creen ustedes, oigan bien, que Jesucristo antes, la noche antes a ser entregado a los romanos, hizo una cena y le dijo, uno de ustedes me va a entregar? O sea, ¿quién entiende esto? ¿Cómo que el propio que tiene el lado derecho y el que está metiendo la mano, ¡ay! Sacó la mano de una vez. En el plato conmigo, ese me va a entregar. ¿Por qué usted cree que lo dijo? ¿Por qué usted cree que sucedió eso? ¿Cómo es eso que el que estaba a mano derecha, el más cercano, lo entregó? ¿Cuántos no lo pudieran haber entregado? Muchos. Pero ¿por qué lo entregó en mano derecha? Porque hoy tenía que tener claro que cualquiera sea el problema, cualquiera sea la traición, cualquiera sea el mal, tú tienes que decir, es que yo confío en el Señor. A mí cualquier cosa me puede pasar, porque si eso le pasó a Jesús, ¿qué me queda para mí? ¿Aló? Tampoco que vayan a hacer como yo antes de llegar a este camino, que yo es que me levantaba el chato en la madrugada creyendo que Hitler me iba a asesinar. Eso es Chile estaba ahí durmiendo. Uno se mete cosas en la cabeza. Por eso es que a mí me cayó también en este camino. Aprendimos a confiar en ese Jesús, disfrutamos el momento y al final Él termina venciendo la dificultad que tenemos.
Pero cuando usted tenga un problema, una dificultad y algo le pase, no, esto no es verdad. Este camino no es verdad, no, porque Jesús mismo lo traicionó. O sea, no hay nada de extrañar. Lo que usted tiene que seguir avanzando y aún con la dificultad, creyendo que Jesús, tarde o temprano, va a sacar a luz todo lo que está pasando y usted termina glorificando el nombre del Señor por su victoria. Termino con esta palabra que está en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 17, dice, Mateo 16, 13 al 17, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, estaba preguntándole a ellos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿quién dice? La gente que es el Hijo del Hombre. Ellos dijeron, uno dijeron, Juan, el otro, Juan el Bautista, el otro, Elías, el otro, Jeremías, alguno de los profetas. Él estaba preguntando a sus discípulos que para ellos quieran el Hijo del Hombre. Por eso le titulé a la palabra conoce a Jesús, porque hay mucha gente que puede atribuirle lo que está pasando a otra situación, o a otra deidad, o a otra condición, pero el único que acertó fue Pedro. Pedro fue el único que dijo realmente que era. Pero es que no nos extrañar que a nosotros nos pudiera pasar lo mismo, porque hay gente que está en el mundo y se amolda al mundo. Entonces el Dios es el mundo. Hay otro que le llega dinero y resulta que se amolda el dinero, entonces el Dios pasa a ser el Dios dinero. Hay otro que se va a su familia o a su pareja y hace de su esposa o de su esposo un ídolo. Pero nos olvidamos quién realmente es Jesús. Entonces responde Pedro. Entonces uno dirá Juan, otro Elías, otro Jeremías, otro de los profetas. Él les dijo, porque él le preguntó que qué decían los discípulos, y los gente decía eso, pero él dijo, ¿y quién dice ustedes que soy? Respondiendo siempre el salió de Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En esto de conocer a Jesús, nosotros tenemos que identificar en ese devenir que tenemos, en el día a día, en nuestra calle, quién pasa a desplazar en nuestra vida, o quién pasa a desplazar a Jesús. A lo mejor no es otro Dios físicamente, a lo mejor no es, porque inclusive hay gente que cuando ve que está pasando por una situación muy difícil, sí, considera a Jesús, pero como me dijo no, a Dios también hay que ayudarlo, hay que darle una ayudadita, con un tabaquito ahí de mano, nunca está de más. Yo le digo, o sea, hermano, ¿cómo dices tú eso? Por cierto, tú dices que Dios necesita una ayuda. Claro, Él es muy ocupado. Pues no lo es, porque Dios es omnipresente. Dios está en todos los lugares en el mismo momento. Dios es omnisciente porque la ciencia de Dios, pero también es omnipotente porque su poder puede hacer que todo lo que pase hoy se acabe y comience una nueva vida para ti. Hombre de pie, hermano. Así que aprovecharme en este momento de levantar, que yo te preguntaría, ¿conoces a Jesús? ¿Cómo sabemos que realmente conocemos a Jesús? Y la manera es que cuando estamos en dificultades, porque por eso es que la palabra dice que Jesús fue varón de dolores. Jesús vino a la tierra por muchas razones, pero la principal
es que podamos tener confianza, paz en medio de la tormenta, en medio de la dificultad. Fue vilipendiado, fue golpeado, fue maltratado, vino a hacer el bien y le pagaron con el mal. Y por eso que el Señor decía, no pague mal por mal, paga bien por mal, paga bien por mal, porque lo que Él hizo en la práctica era exactamente lo que decía verbalmente. Pagaba bien por mal, y sanaba, y hacía milagros, y ayudaba, y sacaba a una persona de las situaciones. Y mucha gente de esas que se sanó, oye bien, fue el que levantó la mano para que lo crucificaran. Porque los seres humanos somos muy controversiales. Los seres humanos se adaptan a la realidad que viven del momento y se convierte como una especie de camaleón. Por eso que si algo decía el Señor es que debemos tener una identidad en Él. Juan 15 dice, mira lo que dice el libro de Juan 15, dice, permanezcan en mí. O sea, la mayor tiempo de nuestro pensamiento en el mundo, en la casa, en donde quiera que sea, y en la iglesia, es en Él. Y luego dice, mis palabras permanezcan en ustedes. Y luego que hace esta alegoría de permanecer en Él, que no es precisamente en la iglesia, no es precisamente, es permanecer en lo cotidiano, en los momentos difíciles, en las tribulaciones, permanecer en Cristo. Y la palabra permanecer en nosotros, o sea, la Sagrada Escritura dice, entonces pidan todo lo que quieran y yo se los daré. ¿Sabe cuál es la clave, hermano? Permanecer en Cristo. Por eso tiene que conocerlo. Por eso tiene que saber cómo se comportó. Porque, como dice la palabra, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. No lo es. Es cuestión de tiempo, hermano. Es cuestión de pasar tiempo con Jesús. Y el primer gran regalo que el Señor hace es sobreabundarnos en paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que en medio de la tormenta la gente se deba asombrar. ¿Cómo es que esta hermana está viviendo esta situación tan grave? Mira la paz como que está en ella. Eso solo lo hace Jesús. ¿Cómo es que está viviendo esta situación tan grave? Y esta persona tiene tanta calma, tanto amor, tanto sosiego. En cambio hay otras que su problema es doméstico, o sea, un problema sencillo, y padece la más grande de las tribulaciones. Porque el primer gran bien, el primer beneficio que Dios proporciona, Jesucristo proporciona en el momento de creer y de permanecer en Él, es paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz ya te lleva a confiar, esa paz te lleva a tener paciencia, esa paz te lleva a caminar en la luz, y esa paz te lleva a esperar hasta el cumplimiento de que luego que esa tormenta pase, venga y
caiga la gloria.